Este video es presentado por Historia Maníacos. Hola amigos de Historia Maníacos, el día de hoy veremos la invasión del Imperio Asirio en Babilonia y las grandes personalidades de los reyes neoasirios. Durante el colapso de la Edad del Bronce, Asiria se había hecho con la técnica hitita de la forja del hierro. Gracias a esto sobrevivieron mejor que nadie al oscuro periodo. El primero en implementar el hierro en el ejército fue Teglafalasar I. A partir de aquí, el ejército de Asiria sería prácticamente imbatible, pero eso no significa que no tuvieron oscuros periodos durante el colapso de la Edad del Bronce, especialmente porque eran invadidos desde todas sus fronteras. Ellos tienen un resurgimiento durante los días de Adad-Nirari II, pero nuevamente vuelven a caer durante los días de Adad-Nirari III. El estancamiento termina con la llegada al trono de Tiglat-Pilneser III o Teglafalasar III, como lo llamaremos de aquí en adelante. Esta historia de la que vamos a hablar a continuación comienza de la siguiente manera. En los días de Adad-Nirari III, hijo de Shanshi-Adad V y Samur-Amad, que ya vimos en el video anterior, surgen rebeliones y pretendientes al trono de Asiria. Es muy probable que a Adad-Nirari III lo asesinaran, pero no tenemos prueba de ello. A Adad-Nirari III lo sucede un hijo y al poco tiempo lo sucede un hermano de Adad-Nirari y así sucesivamente hasta 3 hermanos muriendo asesinados uno tras otro. En este momento es cuando se alza Teglafalasar III, cuya identidad nos es desconocida. Algunos opinan que pudo haber sido otro hijo de Adad-Nirari III, pero no tenemos certeza de ello. Esto sí es probable debido a que la nobleza no se rebeló ante este monarca. Si él no hubiera sido de familia noble, la élite se hubiera ido contra él como hizo más adelante con otro gobernante. La otra hipótesis es que Teglafalasar III venía de una casta de militares que se habían puesto por encima de sus propios monarcas. Sea como fuere, llegó con muchísimo poder, logró organizar totalmente el aparato estatal y ponerlo a su disposición después de la rebelión. Es probable que su nombre original fuera Pulu y que se autoproclamara Teglafalasar III para su coronación. Cuando llegó, notó muchísimos desórdenes, y no solamente las guerras civiles que terminaron en su coronación, sino desórdenes a nivel jerárquico y sobre todo del ejército. Él era un general con experiencia. Él notaba lo que estaba mal con el ejército. Asiria contaba con la tecnología del hierro, pero su ejército estaba compuesto en su gran mayoría por campesinos. Estos tenían que asistir a la guerra como un deber ciudadano, pero no se les pagaba un salario. Muchas veces no se les daba el armamento y de hecho tampoco recibían un entrenamiento. El armamento que producía el Estado se entregaba principalmente a los que tenían experiencia, así que el campesino básicamente tenía que ir a la guerra con las herramientas que él dispusiera. Los únicos que recibían un salario, entrenamiento y buen armamento eran unos soldados de élite, normalmente escoltas de la familia real, que habitaban principalmente en las ciudades y palacios. Estos no iban a la guerra. El ejército, que estaba conformado por los mismos campesinos que son los que suplían la alimentación de la nación, tampoco podían quedarse eternamente en una guerra. Por ciertas temporadas tenían que volver, especialmente en otoño para las cosechas, o sencillamente Asiria moriría de hambre. Esto es algo que los enemigos de Asiria ya habían notado, así que los pueblos que tenían experiencia en tratar con Asiria ya sabían que lo único que tenían que hacer era contar con buenos suministros para esta época, que era más o menos para el verano donde iniciaban las guerras, y luego cerrar sus murallas, cerrar sus puertas y esperar hasta que los soldados asirios se devolvieran. Teglafalasar cortó con todo esto. Necesitaba un ejército que pudiera llegar al sitio y se quedara el tiempo que tuviera que quedarse hasta lograr el objetivo. El Estado ahora les brindaría un salario a los soldados mientras estuvieran prestando su servicio. Se les daría además el armamento y el entrenamiento necesario para hacer un ejército de verdad.
Naturalmente sería un ejército completamente de hierro, pero Teglafalasar fue incluso más allá. Tenía el armamento, los carruajes, las espadas, todo lo que se necesitaba para ir a la guerra, pero sabía que se necesitaba más que simplemente el número y las armas, y ahora decidió incorporar ingenieros a su ejército. Ahora tenía soldados que sabían construir puentes, cavar túneles y subir altísimas montañas. Y es aquí donde surgen las primeras armas de asedio especializadas en destruir las murallas de las ciudades. Teglafalasar fue un brillante general, superior a sus antecesores, y definitivamente había decidido no quedarse simplemente en la política de terror que había llevado durante generaciones a Siria. Él inicia sus campañas de guerra rápidamente contra las tribus arameas y caldeas, prosiguió con las tribus de los Montes Sagros y acabó con una coalición siria. Esta estaba siendo financiada por Urartu. Al principio, la coalición siria se había centrado en la ciudad de Arpad. Ellos ya estaban acostumbrados a los asedios de los asirios. Ellos sabían que solamente debían cerrar sus puertas y esperar unos meses. Finalmente, los asirios, tras la temporada de cosecha, se rendirían y se irían nuevamente a su país. Entonces Arpad podría volver a abrir la puerta y reiniciar el comercio. Fue una gran sorpresa cuando el ejército asirio no se movió e instaló el campamento para iniciar con el asedio. ¿Hubo armamento de asedio en esta guerra? Sí lo hubo, pero era una tecnología que todavía estaba en estudio. Fue una gran idea de Teglafalasar implementarla, pero todavía no estaba totalmente desarrollada, por lo que el asedio tampoco fue tan corto. Pero pues el ejército estaba pago, ahora era su profesión, ellos no tenían que devolverse para las cosechas y tenían mucha paciencia para hacer rendir la ciudad, y cuando la hicieron, la sometieron a tributo y con esto pagaron la inversión. Esto debilitaría considerablemente a los sirios. Luego de hacer rendir a varios reinos sirios, Teglafalasar se dirigió directamente contra los medos, un pueblo lejano que estaba en crecimiento de influencia sobre la región. Este intercambio cultural con los medos sería bastante interesante, pero eso lo veremos más adelante. Naturalmente, Teglafalasar salió triunfante de esta guerra. Obtuvo un botín de los medos, de ganado y prisioneros. Todas estas ganancias que estaba obteniendo de botines y tributos iban para la financiación del ejército y de la riqueza de la nación, naturalmente. Luego se fue contra Urartu, quien había financiado a los sirios, y aunque no lo venció, sí lo dejó bastante maltrecho. Egipto vio con desconfianza el crecimiento de Asiria, quien estaba rápidamente convirtiéndose en una potencia. Así que con ayuda de los sirios financiaron a los cananeos para que se fueran contra Asiria, y a Teglafalasar no le quedó más opción que irse contra Damasco, Samaria, Ascalón y Gaza. Las naciones cananeas se habían coaligado en cabeza de Osías de Judá, pero fracasado en el 738 a.C. Cayeron Israel, Judá, Tiro, Sidón, así como también las ciudades fenicias, y todos fueron sometidos a tributo. En el 734 Pekaj asume el trono de Judá, que adopta una política de neutralidad frente a Asiria, y los demás pueblos cananeos se resienten por la falta de apoyo de Judá. Desde Anatolia ingresan los cimerios, un grupo conformado en guerrillas tratando de atacar la zona e invadirla. Estos utilizan las rutas de los hititas y los hurritas. Ellos inician atacando a una maltrecha Urartu, pero tienen la mala fortuna de encontrarse con Asiria, que los detiene antes de que se consoliden. En el 732 a.C., Israel y Siria invaden Judá en represalia de su neutralidad y se tomaron el país. Los filisteos y los elamitas aprovechan esto para independizarse de Judá, que queda reducida a ser solamente Jerusalén y sus alrededores, por lo que el rey Pekaj pide ayuda de Asiria, y Teglafalasar no solo responde, sino que vence sin dificultad a sus opositores. Después de este enfrentamiento, Siria desaparece como nación independiente y Asiria aplica una estrategia que ya conocemos por la Biblia, que es la política de las deportaciones en masa. Teglafalasar ya sabía que estas deportaciones incluso causaban malestar dentro de la misma Asiria, por lo que fue más astuto a la hora de aplicarlas. Ya no se trataba de trasladar pueblos enteros, sino fue más puntual en sus objetivos.
Ahora se trasladaría a aristócratas, personas de ideas peligrosas o personas con talentos particulares, y estas eran puestas a donde conviniera a Asiria. En su lugar colocaban a personas de Asiria o personas que habían sido desplazadas de otras regiones. Esto lo que causaría son fricciones internas entre los nativos y los extranjeros, que se mantendrían ocupados y de esta manera no estarían pensando en atacar a Asiria. De estos intercambios entre pueblos surgieron los samarios, que eran sirios que llegaban a Israel. Israel realmente no era yavista, esta era la religión de los judíos, pero los samarios adoptaron esta religión y se fundieron rápidamente en las costumbres de los israelitas. Otro intercambio interesante fue el arameo, que era un lenguaje más fácil que el acadio. Se dispersó rápidamente entre comerciantes y mercaderes. Hay un nuevo logro tecnológico del intercambio con Media o Medea, es la domesticación y la crianza de un tipo de caballo grande llamado gobli. Resulta que anteriormente los asirios, los babilonios y los egipcios, toda esta zona manejaban un tipo de caballo que era pequeño. Esta raza pequeña lograba jalonar los carruajes de guerra, pero entre 2 o 3 animales, y no eran lo suficientemente grandes para llevar a un jinete en su costado. Esta nueva clase de raza Gobli sí tiene estas características, es lo suficientemente grande para manejar a una persona, y además los medos aprendieron a domesticarlo de manera magistral. Ahora ellos podían hacer uso del arco y la flecha en la misma medida que montaban el caballo y eran más ágiles en la guerra. Lamentablemente, aunque los medos tenían una excelente caballería, no contaban con la tecnología del hierro, así que perdieron sus enfrentamientos con Asiria y los asirios lograron obtener esta tecnología. De aquí en adelante, los goblis serían la raza que se crearía en Mesopotamia. En el 730, Tiglatpaleser dirige su atención a Babilonia y la conquista aprovechando un conflicto de usurpación que ya vimos en el capítulo anterior. Añade a Babilonia al territorio de Asiria y se autoproclama Pulu, el cual podría haber sido su nombre original. Probablemente utiliza su propio nombre ya que había superado al primer Tiglatpaleser. Este rey impondría en Babilonia al dios Asur, que era el dios asirio, sobre el Marduk, que era el dios de los babilonios. Incluso Asur se casa con la esposa de Marduk, la diosa Ninlil. En el 727 a.C. muere Tiglatpaleser III. Él fue el fundador del imperio neoasirio y se coronó a sí mismo como gran rey, rey de Asiria, rey de Babilonia, rey de Sumer y rey de Akkad. Tiglatpaleser III fue sucedido por su hijo Salmanasar V, que gobierna del 727 al 722 a.C. El momento de la sucesión es el mejor para las rebeliones. Egipto indujo a Oseas de Israel a rebelarse. Este acepta y se niega a pagar el tributo pactado. En el 725 a.C., Salmanasar V puso en asedio a Samaria. El asedio se prolongó de manera infructuosa durante 3 años. No sabemos qué pasó exactamente. Probablemente un ejército que ya estaba acostumbrado a las victorias fáciles se había exasperado ante las dificultades. No ayudaba a Salmanasar el haber abandonado la frontera con Babilonia, que era más importante que Samaria. En este tiempo los caldeos volvieron a la zona y propagaron los disturbios. Salmanasar V es depuesto tras una rebelión sangrienta a manos de quien se cree fue uno de sus generales, Sargón II. Sargón II gobernaría del 722 al 705 a.C. Este nombre fue un nombre que él mismo se dio, por supuesto, no conocemos su nombre real. Lo que sí sabemos es que pretendió hacerse pasar por un hijo de Tiglatpaleser III. Sabemos también por los registros que nadie realmente creía que él fuera un descendiente, y de hecho la élite conformada por Tiglatpaleser III lo odiaba. Esta nueva dinastía pasa a ser la dinastía sargónida de Asiria, y es la dinastía que nosotros conocemos por la Biblia. Samaria es finalmente tomada en el 722 a.C. bajo la dinastía sargónida de Asiria, o al menos así figura en los escritos asirios. Sin embargo, en la Biblia, el mérito es otorgado a Salmanasar V. Esto es totalmente normal, ya que ocurrió en el cruce de las dos dinastías.
Babilonia aprovecha este momento de distracción de Asiria para rebelarse y proclamar a un rey caldeo, Merodach Baladán, quien gobernaría mientras Asiria estuviera distraída. El rey Oseas no sobrevivió a la caída de Samaria, y con él desapareció para siempre el reino de Israel. Sargón II siguió con la política de deportaciones iniciada por Tiglatpalásar III, así que 27.000 personas tuvieron que abandonar Israel y mezclarse con la población de otras naciones. Estos pasarían también a llamarse samarios. A Sargón II le surgieron problemas en su propia capital. Al parecer, la dinastía que él mismo había derrotado contaba con mucho apoyo en la ciudad de Calah. Eligió un lugar al norte de Nínive y puso a trabajar implacablemente a una legión de prisioneros de guerra en un proyecto monumental. Se trataba de una nueva capital que se iba a llamar Dur-Chakurrin. En realidad, Sargón II no llegó a habitarla, pues los cimerios rechazados en el norte de Asiria se desviaron hacia el oeste e invadieron Asia Menor, donde los frigios, ahora también tributarios de Asiria, no eran capaces de contenerlos. El rey tuvo que acudir a marchas forzadas y en el 705 a.C. fallece en una batalla contra los nómadas. A Sargón II lo sucede su hijo Senaquerib, que gobernaría del 705 al 681 a.C. La sucesión traería los problemas habituales, por lo que los frigios se las tuvieron que arreglar por sí mismos. Edom había acogido a Merodach Baladán y ahora le incitaba a retomar su trono, por lo que Senaquerib tuvo que bajar a Babilonia a poner orden en la ciudad. Este rey, Merodach Baladán, era un rey fugitivo. Él no tenía el suficiente poder para enfrentarse con Senaquerib. Sin embargo, era muy peligroso para los intereses de Asiria. Después del primer encuentro, él escapa al país del mar. Él tiene más encuentros, más enfrentamientos contra Senaquerib, que siempre pierde, pero también logra escapar de cada encuentro. El último país que le brinda asilo es Elam. En una de estas invasiones a Babilonia, Senaquerib se hace con la familia de Merodach, 2 hijos y su esposa real, la reina de los árabes. Babilonia encontraría en Elam un verdadero punto de apoyo. Esto llevaría a las rebeliones de Babilonia a un punto crítico para los asirios. Es muy probable que Senaquerib eligiera a Nínive en vez de Dur-Chakurrin como su capital por su historia. Esta nunca había sido la capital, pero tenía más legitimidad que la capital que su padre quería construir. Otra cosa que ocupaba la mente de Senaquerib cuando llegó al trono de Asiria es qué hacer con Babilonia. ¿Quién se iba a encargar de Babilonia? Babilonia era una ciudad muy importante en materia de recursos, pero también muy complicada de administrar. Era equivalente a un país, por no decir que era equivalente a la misma Asiria. Se podía dejar a gobernantes que hicieran su parte como rey, que fueran autóctonos de la región, pero por experiencia Asiria ya sabía que estos terminaban en rebelión. Se podrían llevar gobernadores de Asiria, pero tarde o temprano también iban a terminar involucrados o asesinados en algún tipo de juego de algún noble babilonio. Se podría dejar dentro de la familia. Se le podría dar el trono a un hermano o a un tío, pero si les gustaba demasiado el poder, no solamente terminaría en rebelión, sino que podrían fragmentar a la dinastía. Así que lo que resolvió hacer Senaquerib es dárselo a su hijo mayor, a su heredero. El nombre de este heredero, Ashur-nadin-shumi, le pareció un regalo a Senaquerib hacia Babilonia, una muestra de respeto. Él pensó que con esto tal vez las rebeliones cesarían, dándoles una importancia suficiente como para entregarles a su propio heredero. Otra situación de rebelión también se le presentaba en Israel. El rey Ezequías de Judá había aprovechado la sucesión de Asiria para llevar a la práctica sus proyectos de rebelión en alianza con Fenicia, los filisteos y Egipto, y se negó a pagar el tributo. En 701 a.C., Senaquerib pudo dejar Babilonia y enviar un ejército a Canaán. Dejó asoladas las ciudades fenicias y el rey de Tiro tuvo que huir a las colonias fenicias de Chipre.
Tras varios años en que el único apoyo de Egipto a Canaán había sido monetario, el rey Shabaka consideró que ya era tiempo de intervenir militarmente, así que envió a su sobrino Taharka contra Sennacherib. El encuentro se libró en territorio filisteo y los asirios vencieron sin dificultad. Sennacherib se dirigió luego a Judá y tomó todas sus ciudades excepto Jerusalén, a la que le puso sitio. Los egipcios atacaron de nuevo y fueron nuevamente rechazados, pero el ejército asirio se debilitó. Además, debió recibir una noticia de rebelión en Babilonia, y Babilonia era sin duda mucho más importante que Jerusalén, por lo que no podía permitirse un largo asedio. Así que llegó a un acuerdo con el rey Ezequías de Judá y se comprometió a seguir pagando el tributo. Así que Sennacherib se marchó. Judá acababa de librarse por poco de la destrucción total, sin embargo Jerusalén fue lo único que dejó entero. En el 697 a.C., el rey Ezequías, cansado y deshonrado, delegó el gobierno a su hijo Manasés. Vamos a seguir viendo acerca de la invasión para entender un poco acerca de la magnitud de lo que es la llegada del ejército asirio a una zona como Judá. Una importante ciudad de Judá llamada Laquis cuenta una historia totalmente diferente. Ellos no tuvieron tanta suerte como Jerusalén. Cuando el ejército asirio se desplazaba, la cantidad de caballos, de cascos, de hombres, de carretas que llevaban era tal que el sonido que provocaban era abrumador. Los expertos lo comparan con una tormenta de arena. Cuando los soldados asirios llegaron, se instalaron rápidamente en un campamento y sus constructores e ingenieros comenzaron a trabajar constantemente en la construcción de una rampa que guiaba a las murallas de la ciudad. Los soldados procuraban a los trabajadores, incluso ponían lonas de protección cuanto más se iban acercando a la muralla para impedir que las flechas les llegaran. Era un trabajo constante en el que los constructores se apresuraron a cocinar los ladrillos de la sólida obra. Conforme la obra iba avanzando, los defensores de la muralla iban desesperando. Hubo un momento en que se lanzaron tantas flechas que se quedaron sin hierro. Algunos hallazgos arqueológicos nos muestran que ellos comenzaron a esculpir hueso para hacer puntas de flecha. Una vez terminada la rampa, las máquinas de asedio asirias se abrieron camino y las imágenes de los grabados asirios nos dan una idea de lo que estas máquinas pudieron ser. Por ejemplo, tenemos la versión de un tanque de guerra de la Edad de Hierro que tiene una barrera de protección contra las flechas. También vemos que sobresalía una especie de lanza en el frente con punta de martillo. Esta punta de martillo ayudaba a romper las paredes de la muralla. Estaban también los arietes destinados a la puerta de la ciudad, y como si fuera poco también estaban las flechas que eran disparadas con candela para incendiar la ciudad por dentro y mantener a los que estaban adentro ocupados tratando de apagar los incendios. Debió ser una imagen verdaderamente impactante y desoladora para el que se encontraba del otro lado de esa maquinaria de guerra asiria. La ciudad de Laquis cayó y todos sus ciudadanos fueron hechos prisioneros. A puertas de ser derrotados como le ocurrieron a los ciudadanos de Laquis, Jerusalén estaba desesperada y tuvo que proponer un soborno. Se utilizó incluso el oro de los santuarios. Sennacherib no aceptó. Pero entonces, ¿por qué se fue a Siria? Según los egipcios, los ratones royeron las flechas y las armas de guerra de los asirios y por eso no pudieron combatir contra Jerusalén. En Judá hay otra explicación. Ezequías era un rey muy religioso. Desesperado, oró a Dios buscando la salvación y detener el asedio asirio. Dios escuchó y una horda de ángeles al día siguiente acabó con todo el ejército asirio. Si es cierto que el ejército asirio fue destruido, ya sea por voluntad divina o por alguna plaga o por cualquier otra explicación, no lo vamos a descartar, ya que no existe prueba a favor o en contra de ello. Sin embargo, nos vamos a decantar por la apreciación histórica que suele tener explicaciones más mundanas. No existe un registro asirio de lo que ocurrió con detalle en Judá, solamente se habla de una rápida victoria y del consecuente tributo. De hecho, tenemos una pequeña idea de lo que pudo haber ocurrido. La explicación más simple es que Sennacherib recibió noticias de Babilonia, Elam,
de la mano de Merodach Baladán, había atacado Babilonia y en un acto de rebelión capturaron al hijo de Sennacherib y lo asesinaron. Sennacherib, encolerizado, se preparó para un ataque definitivo contra Babilonia. Comprendió que el responsable de gran parte de las rebeliones periódicas era Elam. Ellos habían adoptado una forma de defensa para ayudar a todos los rebeldes babilónicos y mantener ocupado al ejército asirio. Si pensamos un poco acerca de ello, cada vez que Asiria intentaba obtener un logro, algo pasaba en Babilonia y ellos tenían que replegarse. Así que decidió atacar primero por Elam. Sennacherib no iba a atacar a Elam a través de Babilonia porque esto haría llegar a sus ejércitos debilitados, sino mediante a un ataque inesperado por mar, algo que no había sido hecho anteriormente por Asiria. Construyó secretamente una flota para la cual recurrió a los fenicios y tal vez a los griegos. Es posible que este fuera el primer contacto entre las dos culturas, griegos y asirios, y el origen de las leyendas de Nino y Semiramis. La flota descendió por el Éufrates pasando junto a Babilonia sin detenerse y desembarcando en Elam. Sin embargo, los elamitas respondieron al inesperado ataque de forma igualmente inesperada. Dejaron en el país una mínima defensa y el grueso de su ejército huyó a Babilonia para unirse allí con los rebeldes, amenazando a incomunicar al ejército asirio. Esta jugada debió encolerizar aún más a Sennacherib. Hasta entonces Asiria había sido relativamente respetuosa con Babilonia. Sin duda la ciudad tenía una tradición cultural que impresionaba a los asirios. Aunque Asiria superaba sin duda alguna a Babilonia en cuanto a poderío militar, los asirios reconocían la superioridad cultural de la ciudad babilónica. Pero ahora Sennacherib ya no estaba dispuesto a reconocer absolutamente nada. En el 689 a.C. devastó Babilonia, arrasó sus canales, derribó los diques y llenó las acequias de barro de las casas que hizo abatir desviando el río Éufrates. Destruyó incluso los templos y se llevó a Asiria la estatua misma de Marduk. En los registros babilónicos y asirios se menciona que la estatua había sido llevada al templo y que allí la inmutable estatua había recibido el juicio y había sido declarado culpable. A Merodach Baladán lo persiguen en el 689 y lo encuentran en una ciudad elamita llamada Nagitu. Sennacherib captura a todo familiar de este escurridizo rey y si no lo ejecuta, lo deporta. Queda sin embargo un hijo de Merodach Baladán que es coronado rey en el país del mar. Este país se independiza de Asiria y se apoya en Elam. El daño a la reputación tras el ataque de Babilonia para Sennacherib llegó a ser negativamente crítico. Los asirios no le perdonaban tratar a la sagrada Babilonia como tal. Bajo la influencia religiosa, incluso algunos pensaban que estaba maldito. En Elam muere el rey y le sucede un sobrino. Sennacherib se retira de la escena bélica y se dedica a reconstruir Nínive. Al parecer, el monarca poseía un exquisito gusto artístico. Estas escenas que vemos aquí, estos grabados del palacio, todas estas reconstrucciones que vemos de la ciudad de Nínive, en pocas palabras, los videos que hemos estado viendo en todos los capítulos acerca de la reconstrucción de Nínive, con sus colosos, con sus paredes talladas, todas son obras de Sennacherib. Esta es la ciudad que Sennacherib construyó. Él también construyó un magnífico palacio de al menos unas 85 habitaciones con los mejores materiales de la época y también está lleno de vívidos grabados. Sennacherib gobierna otros 8 años tras lo ocurrido en Babilonia, pero el drama de su familia estaba lejos de terminar. El siguiente en la línea sucesoria entre los hijos de Sennacherib era Ur-Tumulishu. Pero al parecer este príncipe pierde el favor del rey por una conjura de la madre del mismo príncipe. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, para evitar futuros complots en su contra por sucesión, él nombra heredero a su hijo menor, Ashar-Hadón. Sennacherib manda llamar a sus hijos, les hace jurar ante su hermano, so pena de muerte y pronuncia un sinnúmero de maldiciones a quien fuera en contra de su dictamen. Esto naturalmente no agradó a los hermanos mayores de Ashar-Hadón.
Sabemos que Urdu-Mulishu y otro hermano, Nabu-Sharru-Usur, asesinaron a Sennacherib. Estos pensaron que tal vez obtendrían el favor del pueblo por una especie de justicia divina por lo que había pasado en Babilonia, pero lo contrario fue lo que ocurrió. El pueblo estaba escandalizado por el patricidio, y a cambio es Asharhadón quien recibe el apoyo del pueblo. Este logra vengar a Sennacherib, entra en el palacio y se corona de forma absoluta. Asharhadón gobierna del 681 al 669 a.C. Es hijo de Sennacherib y Nakia, una consorte de origen arameo. El reinado de Asharhadón es relativamente corto y su ascensión no fue fácil, como ya vimos. Una vez que Sennacherib lo nombra sucesor, sus hermanos comienzan a crear complots a través de rumores. Urdu-Mulishu comienza a presionar a su padre para deshacer su decisión. Sennacherib es consciente de la tensión y por esto exilia a Asharhadón para protegerlo. Asharhadón se lamenta en su exilio con estas palabras: chismes maliciosos, calumnias y falsedades dijeron a mi alrededor. Con falta de sinceridad tramaron el mal a mis espaldas. En contra de la voluntad de los dioses, alejaron de mí el bien dispuesto corazón de mi padre, que estaba en secreto afectado por la compasión y que todavía tenía la intención de que yo ejerciera la realeza. Sennacherib había previsto el peligro para su hijo, pero no lo previó para sí mismo, y el 20 de octubre del 681 a.C. es asesinado por su hijo Urdu-Mulishu y otro hermano, Nabu-Sharru-Usur, en el templo de Nínive. Sin embargo, al momento de la coronación de Urdu-Mulishu, tiene que postergar ya que tenía demasiados detractores. Incluso el ejército lo estaba abandonando. Algunos de sus generales tuvieron que huir. El ejército que lo abandona se encuentra con Asharhadón en Hanil Galbat y le brinda su juramento. Finalmente, Asharhadón llega al palacio y se entroniza, tras lo cual hay una purga en el cual se ejecutan a los familiares de los hermanos, generales, soldados y sirvientes que hayan estado dentro del complot, pero los hermanos se salvan porque huyen a Urartu. Este suceso había dejado una marca indeleble en Asharhadón. Él se había vuelto paranoico, él desconfiaba muchísimo de su familia y de la servidumbre. Pero como dato curioso, él no desconfiaba igual de las mujeres de su familia. De hecho, Esharhamat, su esposa, Nakia, su madre, y Serúa Etirat, su hija, tuvieron muchísimo poder en la corte. En otras generaciones las mujeres no habían tenido tanto poder en Asiria, exceptuando por Samuramat. Otro hecho acerca de Asharhadón es que era muy supersticioso y a él le pesaba mucho la maldición que corría sobre su padre Sennacherib acerca de que Asiria iba a estar maldita por 70 años debido a la destrucción de Babilonia. Él escuchaba a los oráculos, a los sacerdotes y de hecho convocó a los sacerdotes de Esagila para saber cómo combatir con esta maldición. Al ver la predisposición del rey, ellos indicaron que el texto de la maldición había sido leído mal y que no eran 70 años sino 7 años y que ya habían corrido varios. Por lo tanto, Asharhadón se dedicó a reconstruir Babilonia como antes de que la destruyera Sennacherib. Puso especial empeño al templo de Esagila, al mismo tiempo también comenzó con el templo en Ashur de Esharra, y como a los 2 años de haberse entronizado son terminadas estas obras. En materia de política exterior, los 8 años después de lo ocurrido en Babilonia, en el cual Sennacherib no se había querido involucrar en más guerras, había sido un gobierno relativamente pacífico hasta la guerra civil que sus hijos habían creado. Estos días pacíficos con los otros gobiernos habían cosechado sus frutos en el gobierno de Asharhadón. El nuevo rey de Elam no tenía fricciones con Asiria y se pudo pactar con él un acuerdo en el cual Elam no iba a seguir propagando la rebelión en Babilonia. En cuanto a Babilonia, Nippur, Borsippa y Sipar se les devolvieron sus derechos comerciales. Judá estaba pagando el tributo, así que en términos generales Asiria en este momento era próspero y todas sus fronteras estaban protegidas. La paz se ve interrumpida en el peor de los momentos.
Asharhadón comienza a presentar signos de enfermedad. Los médicos reales le diagnostican a veces fiebres, vómitos, dolores de cabeza, pero el síntoma más constante es la depresión. El rey incluso se negaba a comer. Es uno de los primeros casos de depresión registrados en la historia. Una de las ciudades cananeas, Ascalón, se rebela contra Asiria. Asharhadón intenta detenerla con el ejército, pero se da cuenta en el camino que está siendo incitada por Egipto. Egipto era un punto crítico en la zona. Lo que pasaba con Egipto es que ellos no confiaban en que los asirios no los fueran a invadir y pues muy seguramente tenían razón con esto. Lo que blindaba a Egipto, el escudo del cual se servían, era precisamente todas esas naciones en Palestina y Canaán. Si todo estaba en paz, pues ¿qué iba a interponerse entre las dos naciones? Lo que ocurre a continuación es que durante la guerra en Ascalón, Asharhadón comienza a meditar que no había manera realmente de pactar con Egipto. Lo que estaba allí actualmente, el gobierno de Egipto, no era autóctono. Ellos estaban pasando por el tercer periodo intermedio. Inicialmente sus faraones habían perdido el poder frente al poder clérico. Esto había ocurrido hacía más de un siglo. Después habían sido conquistados por los libios y finalmente habían sido conquistados por los nubios. Lo que estaba allí era la dinastía cushita, la dinastía nubia. Asharhadón consideraba que el poder de Egipto actualmente era inestable, no había manera de confiar en ellos para un tratado de paz. La solución que concibió era conquistar Egipto. No es que este fuera el propósito original. Lo que pasa es que para detener la rebelión en Ascalón había que llegar hasta Egipto. Allí se enfrentaron con Taharka, que era sobrino del faraón anterior Chabaco, quien se había enfrentado en sus días con Senaquerib. Se puede decir que Asharhadón pierde esta batalla. Él no llega hasta las capitales, pero la pierde porque realmente el ejército que él había armado para esta contienda estaba conformado solo para atacar a la ciudad de Ascalón, y aunque Egipto estaba disminuida, no significa que su ejército no fuera mucho más fuerte que el de la ciudad pequeña de Ascalón. Tras la reflexión y el objetivo de conquistar Egipto, en un segundo encuentro, él llega hasta Menfis, la conquista, la saquea y la quema. Él depone a la dinastía cushita y en su lugar coloca a un príncipe llamado Necao. Este tiene algunas raíces libias, pero en su mayoría sus raíces son autóctonas de Egipto. Él está relacionado con las costumbres egipcias y además había sido rehén en Asiria, por lo que también conocía la cultura asiria y su poder. Asharhadón había logrado lo que no había logrado nadie en Asiria y había conquistado a Egipto. A la muerte de Taharka le sucede su sobrino Tanutanami, quien trata de recuperar nuevamente el imperio para Kush. En esa tercera batalla, Asharhadón no aguanta y fallece. Es su hijo Ashurbanipal quien ahora tiene que hacerse cargo. Necao también muere en esta batalla y le sucede su hijo Psamético. Hacia finales de la vida de Asharhadón, él era muy consciente de la debilidad de su salud y quiso hacer una transición suave hacia el nuevo gobierno. Teniendo experiencia con sus hermanos y su padre y tratando de evitar futuras conjuras en su contra, colocó a su hijo menor en el trono en lugar del mayor, el menor Ashurbanipal y el mayor Shamash-shum-ukin. Tratando de aliviar las asperezas con el hermano mayor, a él le entrega Babilonia. Algunos críticos consideran que lo que él buscaba era grandeza entre sus hijos, quienes gobernarían a las mejores regiones del mundo, Babilonia, Asiria y Egipto, y que esto podría traer una paz duradera a la región, también cooperación entre los países y hermanos, y con esto traer prosperidad. Probablemente fue una mentalidad bastante utópica por parte de Asharhadón. Lo que ocurrió fue bastante diferente. Sin embargo, la madre de Asharhadón, Nakia, quien gozaba de mucho poder e influencia en la corte, exigió a todos sus hijos que cumplieran con la disposición de su padre y respetaran lo heredado. Asharhadón había logrado gobernar Egipto, algo que ningún otro rey había hecho, así que a su muerte es declarado rey de Babilonia, rey de Asiria, rey de Sumeria, rey de Akkad
y rey de Egipto. Se declara a sí mismo el rey de las 4 zonas, Sharkishati, y también rey del universo, un nuevo título porque Egipto no era parte de las 4 zonas. Al morir lo sucede su hijo Ashurbanipal, que gobernaría del 669 al 631 a.C. Vivió una vida de paranoia. Asimismo, legó a sus hijos con la misma paranoia, y antes de su muerte trágica en la guerra contra Egipto, pasó todos sus días en la fortaleza de Kalu, la cual era impenetrable. Sin embargo, dejó un reino próspero para sus hijos y los mejores deseos para ellos de unidad. Con este rey vamos a terminar estas biografías de los reyes neoasirios, y en el próximo video veremos la biografía del último gran rey neoasirio y comenzaremos con el gobierno neobabilónico hasta el declive de la cultura babilónica. Nos vemos hasta la próxima. Si te ha gustado este video, por favor darle like y suscríbete. Activa la campanita para recibir las notificaciones y déjame en tus comentarios cualquier duda o sugerencia. Hasta pronto.